Hola jóvenes, un gusto saludarles nuevamente. Esta semana vamos a comenzar con el tema tangente y es continuación del tema anterior. El objetivo para este primer tema es resolver problemas de la vida cotidiana usando la función tangente. Comencemos. Voy a explicar el ejemplo 1.8, el cual dice: la figura 1.6 muestra que una persona mira a la cima de un árbol. Podemos observar aquí un hombre que está viendo a la cima de este árbol. Si el ángulo, en este caso θ, es igual a 25 grados, encuentre la altura del árbol, es decir, el ángulo de visión del hombre con respecto al suelo o la línea horizontal. Ese ángulo mide 25 grados. Entonces nos están pidiendo encontrar lo que es la altura del árbol, es decir, la distancia que hay desde el punto B hasta el suelo, es decir, la altura del árbol. Y nos dan que la distancia del hombre, la distancia horizontal, digamos, del hombre al tallo del árbol es de 10 metros. Y la altura del hombre es de 1.6 metros. Bien, vamos a proceder a darle solución. Hay que mencionar que el ángulo, este ángulo se llama ángulo de elevación porque está viendo hacia arriba. Está inclinando su vista hacia arriba, ángulo de elevación, es decir, eleva su vista hasta la cima del árbol. Y vamos a identificar en primer lugar observando que aquí se forma un triángulo rectángulo entre la vista del hombre a la punta del árbol hasta, digamos, donde comienzan las hojas y a la línea de sus ojos, ¿verdad? La línea horizontal de sus ojos. Entonces aquí observamos que el lado opuesto de este ángulo es esta distancia que hay aquí, BC. Y el lado adyacente va a ser la línea que está pegada, en este caso, al ángulo, que es la línea horizontal. Y eso va a ser la medida del lado adyacente. Entonces vamos a usar en el triángulo ABC, en ese triángulo que está aquí, ABC, triángulo rectángulo por supuesto. Vamos a usar lo que es la función tangente. Tangente de 25 grados, recuerden que es igual al lado opuesto, o sea, BC dividido por el lado adyacente, que en este caso el lado adyacente, que es este lado, todo este lado nos dice que mide 10 metros. Entonces sería tangente de 25 grados va a ser igual al lado opuesto, que es BC, dividido por el lado adyacente, que vale 10. Bien. Ahora vamos a despejar. Este 10 que está dividiendo va a pasar a multiplicar a tangente de 25 grados. Recuerden que cuando tenemos el número pegado a la función tangente, significa que ese número 10 está multiplicando a tangente de 25 grados. Bien. La altura del árbol la vamos a definir como BC, que es desde la punta del árbol hasta donde comienzan las hojas aquí del tallo, y a eso le vamos a sumar más la CD, que viene siendo como la altura del hombre, ¿verdad? Viene siendo la altura del hombre, CD. Entonces vamos a tener que, como BC ya lo encontramos, que es igual a 10 por tangente de 25, entonces tendríamos que sustituir acá BC, que es 10 multiplicado por tangente de 25 grados, a eso le vamos a sumar CD, pero CD es la altura del árbol, disculpen, la altura del hombre. Entonces la altura del hombre es 1.6 metros. Entonces le sumamos 1.6. Ahora aquí, sustituyendo tangente 25 en la calculadora lo hacemos. Tangente 25 grados. Recuerden que en su calculadora van a escribir, van a teclear lo que es la función tan, y luego 25 le dan igual, y eso da aproximadamente 0.4663. Entonces vamos a aproximar. El símbolo de aproximación va a ser igual, en este caso, a 10 por 0.4663, y a eso le vamos a sumar 1.6. Entonces la multiplicación de 10 por 0.4663 nos da igual a 4.663, y bajamos más 1.6. Finalmente lo sumamos y eso nos da igual a 6.263. Pero como el ejercicio me dice que lo deje hasta las décimas, entonces lo vamos a dejar una cifra después del punto y la vamos a redondear.
como siempre después del 2 está el 6 y a partir del punto 5 es que se redondea, entonces vamos a redondearlo a 6.3 metros. Entonces la respuesta es que la altura del árbol es de 6.3 metros de alto, ¿verdad? Esa es la altura desde el punto B hasta el punto D. La distancia que hay ahí, la altura del árbol, nos da igual a 6.3 metros de altura. Bien, de tarea ustedes van a hacer el ejercicio 1.9, van a usar la misma figura que utilicé en el ejemplo anterior, pero el ángulo que ustedes van a utilizar va a ser de 32 grados. Van a calcular la altura del árbol, pero con 32 grados. Bien, ahora vamos a continuar con el tema seno y coseno. Los objetivos de este tema son 3. Memorizar la definición del seno y coseno, encontrar la medida del ángulo de un triángulo rectángulo utilizando seno o coseno, y encontrar la medida de los lados de un triángulo rectángulo utilizando seno o coseno. Vamos a comenzar definiendo lo que es seno y coseno. Tenemos el triángulo rectángulo. Recuerden el lado opuesto, el lado adyacente y la hipotenusa. Lo abreviamos cada uno con LO para el lado opuesto, LA para el lado adyacente y HI para hipotenusa. No se les olvide que la hipotenusa está enfrente del ángulo de 90 grados. El lado opuesto está enfrente del ángulo que nos están dando y el lado adyacente está tocando el ángulo que nos están dando. Entonces, a la división del lado opuesto dividido entre la hipotenusa lo vamos a llamar seno del ángulo, en este caso seno de teta. Va a ser igual a LO entre HI, es decir, lado opuesto dividido por la hipotenusa. Y a la división del lado adyacente, el lado adyacente entre la hipotenusa lo vamos a llamar coseno del ángulo, en este caso coseno de teta, es igual al lado adyacente dividido por la hipotenusa. Seno, coseno y tangente son las razones trigonométricas más importantes. Sen y cos son abreviaturas de seno y coseno. Sen y cos son abreviaturas, lo repito. Para abreviar la palabra seno se escribe sen del ángulo, y para abreviar la palabra coseno se abrevia cos del ángulo. Primero identifique la hipotenusa, el lado opuesto al ángulo teta y el lado adyacente. Esas son algunas recomendaciones. Bien, voy a explicar ahora el ejemplo 1.9. Encuentre el seno y el coseno del ángulo teta. Vamos a comenzar en el triángulo del inciso A. Bien, la solución. El seno del ángulo, recuerden que la definición es lado opuesto entre la hipotenusa. Entonces sabemos que la hipotenusa en este triángulo es 5 porque está enfrente del ángulo de 90. Y el lado opuesto está enfrente del ángulo que nos estén dando, en este caso teta, sería 3/5 la respuesta. El seno del ángulo teta para el triángulo del inciso A sería igual a 3/5. Ahora vamos con el coseno. Recuerden que el coseno es igual al lado adyacente dividido por la hipotenusa. Entonces la hipotenusa es 5 y el lado adyacente del ángulo es 4. Entonces sería igual a 4/5. Bien, ahora vamos a resolver o encontrar, mejor dicho, el seno y el coseno del ángulo que nos están indicando en el inciso B. Vamos a comenzar con el seno de teta. Recuerden, seno de teta es el lado opuesto dividido por la hipotenusa. La hipotenusa en este triángulo es raíz cuadrada de 13 porque está enfrente del ángulo de 90 grados. Y el lado opuesto está enfrente del ángulo que nos están dando, ese sería 2. La respuesta sería 2 dividido por raíz cuadrada de 13. Ese sería el seno de teta. Ahora con el coseno. La definición de coseno es lado adyacente dividido por la hipotenusa. La hipotenusa, como mencioné anteriormente, es raíz cuadrada de 13. Y el lado adyacente es el que está tocando el ángulo. Sería 3 dividido por raíz cuadrada de 13. Y ya hemos encontrado tanto el seno como el coseno para cada uno de los triángulos. De tarea ustedes van a hacer lo mismo, van a encontrar el seno y el coseno para cada uno de estos triángulos, como lo hice en el ejemplo anterior. Ahora voy a explicar el ejemplo 1.12. Encuentre los valores de x e y hasta las décimas, es decir, hasta un número después del punto.
una cifra después del punto, utilice calculadora científica. Nos dan aquí un triángulo, nos dan un ángulo de 40 grados, nos dan la hipotenusa que mide 10, nos dan y para el lado opuesto y x para el lado adyacente. Entonces identificamos, es lo primero que identificar. Hay que identificar quién es la hipotenusa, quién es el lado opuesto y quién es el lado adyacente. Solución. Recuerden que coseno de 40 grados va a ser igual al lado adyacente dividido por la hipotenusa. Entonces, coseno de 40 es el ángulo que vamos a usar porque es el ángulo que me están dando. Coseno de 40 grados va a ser igual al lado adyacente, es decir, a x dividido por la hipotenusa, que es 10. Entonces, luego este 10 pasa a multiplicar al otro lado porque estaba dividiendo. 10 está dividiendo a la x, entonces como el objetivo es encontrar el valor de x, este 10 pasa al otro lado a multiplicar. Recuerden, cuando tenemos un número acompañando la función coseno o cualquiera de las tres funciones, significa que va a estar multiplicando. Pero el primer paso es sacar el coseno de ese ángulo. Y para ello vamos a la calculadora. Bajamos el 10, eso es aproximadamente, por el coseno de 40 grados es igual a 0.7660 aproximadamente. Luego multiplicamos 10 por 0.7660 y eso nos da 7.660. Y lo vamos a aproximar hasta las décimas, es decir, a una cifra decimal después del punto. Como después del 6 está el otro 6 y a partir del punto 5 se redondea, entonces nos va a quedar que x es aproximadamente 7.7. Entonces aquí podemos ver los pasos. Primero despejamos para x, luego sustituimos el valor de coseno de 40 grados. En la calculadora lo sacamos y nos da 0.7660. Respuesta está redondeada hasta las décimas, es decir, hasta primera cifra después del punto. Bien, ahora vamos a encontrar el valor de y. Para encontrar el valor de y vamos a usar la siguiente función, que es seno. Para encontrar x usamos coseno y para encontrar y vamos a usar seno. Seno de 40 grados, recuerden que la función seno por definición es lado opuesto entre hipotenusa. Entonces el lado opuesto es y la hipotenusa es 10. Luego este 10 va a pasar a multiplicar al lado derecho del signo igual. Recuerden que el 10 estaba dividiendo, entonces al pasar al lado derecho del igual pasa como multiplicación. Entonces vamos a tener 10 por seno de 40, disculpen. 10 por seno de 40 grados. Aproximadamente 10 lo bajamos. En la calculadora sacamos el valor de seno de 40, que es aproximadamente 0.6428. Y luego multiplicamos 10 por ese resultado que nos dio la calculadora, que le da 6.428. Y lo redondeamos hasta la cifra, hasta una cifra después del punto. Como después del 4 sigue el 2 y a partir del punto 5 lo redondeamos, entonces no lo redondeamos, en este caso no pasa a 5 sino que lo dejamos en 4, 6.4. Los mismos pasos, despejamos para y, luego sustituimos el valor de seno de 40 grados y la respuesta la redondeamos hasta las décimas. Y hemos encontrado tanto el valor de x, que nos dio 7.7, y el valor de y, que nos da 6.4. Para x utilizamos la función coseno y para y usamos la función seno, siempre del mismo ángulo porque es el mismo ángulo que estamos trabajando. Bien, de tarea ustedes van a hacer lo mismo, van a realizar el ejercicio 1.14 y van a encontrar los valores de x y y hasta las décimas. Van a usar calculadora científica y va a encontrar el valor de x y el valor de y para cada uno de estos triángulos. Bien, espero hayan prestado atención y nos vemos en la próxima clase.